Trasca. Grabando. Bueno, pues buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta enésima no sé cuántos clase de teoría del arte, estética y teoría del arte y sabe Dios contar otras cosas más. Porque esta clase la estamos viendo los de historia del arte, los de filosofía grado, filosofía plan 2003 y máster de filosofía práctica. Y los de máster de derecho a la cultura, que es otro más. Así que somos un huevo gente. Una cosa rápida, antes de empezar. Creo que lo he dicho en las dos últimas clases virtuales, pero parece ser que todavía hay dudas, con lo cual vamos a volverlo a decir. La propuesta de trabajar en grupos es algo que vamos a añadir, que añadimos a lo que ya estamos haciendo, es decir, al examen de tema libre acompañado de cuantos apuntes y notas queráis llevar, para eso sois investigadores, investigadoras, a los trabajos de tema también libre que desarrolláis cada cual según vuestras entendederas, pero sucede que este año, como ya hemos comentado, sois más del doble que el año pasado. Y entonces, pues, dirigir trabajos personalizados a 1.200 personas se me está haciendo difícil. 800 de historia y el resto de las demás. Difícil y irresponsable por algún lado. Pero es que además me doy cuenta, viendo los trabajos, que están muy bien preparados, muchos de ellos, y que sois, felicidades para vosotros y para mí, que por la parte que me toca, sois gente muy bien preparada y con mucho bagaje. Entonces, la sugerencia es que quienes queráis y veáis que coincidís en intereses temáticos, os agrupéis en esos foros temáticos que he ido abriendo y que abriré cuantos me pidáis. O sea, si ahora aparece un grupo de 2 que quieren un foro especialillo, pues yo se lo abro hasta que aprendamos a ver cómo podéis abrirlo vosotros mismos, pero yo se lo abro y voy metiendo ahí información y documentación que aproveche cualquier otra persona que quiera trabajar en esa misma dirección temática. La coordinación, aunque estéis en sitios diferentes o tengáis tiempos y disponibilidades diversas, da igual, llevará el tempo del foro. Es decir, que cuando uno entre, verá los mensajes y aprovechará, que es lo importante, los recursos, los textos, las clases virtuales, lo que narices haya subido al foro temático. Si además de esa coordinación, de ese compartir recursos, sois capaces de generar un grupo suficientemente articulado como para producir entre todos algo presentable conjuntamente, pues sería la pera. Yo voy a evaluaros a cada cual individualmente, eso es de rigor. Voy a coger los trabajos, los artículos, las investigaciones que hagáis cada cual, pero sería muy hermoso para vosotros, fundamentalmente, aparte para mí, pero para vosotros, que fuerais capaces de coordinar un determinado tema y hacer como un libro colectivo o un número de una revista o lo que sea. Si uno no quiere, pues trabaja solo. ¿Sabes? Trabajar solo, pues hombre, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El mayor inconveniente es que como sois mucha gente, no sé decir si voy a poder llegar a todos a tiempo y en la manera justa. Trabajar en equipos es una manera de compensar mis obvias insuficiencias con la colaboración. Y creo que da más gusto. En todo caso, no es en equipo o solos. O sea, el trabajo en equipo siempre tiene un momento en que trabajas solo, porque reúnes la documentación, los enlaces que te han pasado los compañeros, ves las discusiones. Apago los toques. Ya. Veis las discusiones y en algún momento os tenéis que retirar a vuestra ermita, debajo de vuestro pino, a hacer vuestro texto. Y eso es un momento de soledad ineludible en cualquier investigación. Lo que vais a presentar va a ser algo individual y yo voy a recibir los trabajos individuales, ¿vale? Sí o sí. Lo que sí que voy a valorar como parte del proceso de investigación es vuestras aptitudes para colaborar, para articularos, vuestra generosidad a la hora de aportar materiales a los demás, de revisar el trabajo de los demás, de sugerirles cosas. Si en el foro de cine, por ejemplo, hay varias propuestas diversas, no tenéis por qué aunarlas, podéis subdividiros. Lo suyo en cualquier comunidad, en la vida en general, pero vamos, en esto también, en investigación, es que hagáis grupos de afinidad, que sea un grupo manejable de 8 o 10 personas. Si sois 63 y tenéis 4 ideas diferentes de cómo debe ser el trabajo de cine, no os peleéis, por Dios. O sea, dividiros en 4 grupos, me pedís, Jordi, hábleme el del foro de cine negro, el de vaqueros y el de romanos. Y ya está, y nos organizamos, ¿vale? No debemos perder la más mínima energía discutiendo cuál es la forma más lúcida, cada cual que elija la suya y por agregación. Y si alguien se queda solo con su lucidez, pues no pasa nada, que trabaje solo, más sufrirá y mayor será la gloria. ¿Cuántas hojas? Lo de siempre, Diego. O sea, imaginaos que estáis haciendo un artículo para una revista, pues no sé, 15, 20, 30 páginas, lo que queráis hacer. En realidad yo no los voy a pesar. Sí que es cierto que si me hacéis 6 páginas de trabajo o 10 páginas, pues normalmente el tema se queda un poco pobre.
y no habréis explorado demasiados libros, demasiada bibliografía. Lo que más valoro, ya lo sabéis, es la estructura de un trabajo académico bien planteado, con sus notas a pie de página, su índice, su bibliografía. Yo os lo he explicado en alguna otra clase. Las notas a pie de página no son ninguna chorrada, son un poco como el cuaderno de bitácora que me permite a mí y a vuestros lectores seguir cuál ha sido el proceso de investigación, el proceso intelectual mediante el cual habéis producido esa cosa, ese artículo. Un artículo sin notas a pie, sin esas bitácoras, puede ser una absoluta genialidad o puede ser una perrería. Entonces, en fin, te lo pone difícil. ¿Vale? Entonces no, 20 páginas cada uno, claro, cada artículo, evidentemente, cada propuesta, ¿vale? Si no, vaya libro y vais a hacer. ¿De acuerdo? Vale, pues dicho esto, ha quedado más claro el tema de los grupos, estáis más, los que al menos los que lo habéis escuchado, los que no están escuchando, pobreticos míos, ya tendrán que apañar, ¿vale? Pero vosotros os ha quedado más claro, ¿no? Vale. Seguiré abriendo los foros que haga falta, ¿vale? No tenemos ningún problema en abrir muchos foros. De hecho, estoy moviéndolo para que vosotros mismos y vosotras mismas podáis abrir foros. Podáis administrarlos, podáis marcarlos y tal. Pero, claro, está la cosa como que la UNED no está acostumbrada a estas movidas. Así que poco a poco, ¿vale? Y entonces ahí ya vais organizándolo. Simplemente me pedís, me mandáis un email. Hoy he abierto un foro nuevo que se llama El Consultorio de Jordi, así como el de Elena Francis, pero con patillas. El Consultorio de Jordi. Me mandáis un email a Dios mío, dame paciencia, o un mensaje del foro y tal. Será caótico precisamente porque somos mucha gente. Si nos dividimos y hacemos foros más pequeños, más controlables, seguramente será menos caótico. En cualquier caso, el caos está en nuestras manos. ¿De acuerdo? Este es mi hijo que... Lárgate, prenda. Vale, entonces eso va a ser la cosa. Déjalo, claro. Fíjate. Yo quiero hablar sobre la la psicología. No, era como algo con Silviño, que es el viño. Ah, con Silviño, vale, luego hablamos, perfecto. No es Silviño, pero el Silviño lo tiene. La esquizofrenia. No, es algo como ejemplo. Tiene 5 años. Es que estoy haciendo la clase, luego hablamos, ¿vale? Mi hijo quiere hablar de la esquizofrenia. Vale. ¿Católico o catótico? Vale. La parte del problema que tiene la educación superior en este país y muchos es que no se nos enseña ni a investigar ni a colaborar. Y yo creo que es una cosa que tenemos que aprender. El experimento, la parte cruel del experimento es que la plataforma ALF con la que contamos no es una plataforma quizá pensada idealmente para procesos de colaboración y de investigación libre. Vamos a intentar afinarla lo que podamos. Tenemos contacto directo con el superjefe de la informática de la UNED, con Joaquín Gil, y vamos a intentar hacer que sea, porque es un tipo muy sensible y muy inteligente, ahora que no nos está escuchando, vamos a intentar que la plataforma ALF vaya evolucionando, vaya aquilatándose para llegar a darnos cabida, ¿vale? Pero en vuestras carnes lo vais a sufrir. Lo que pasa es que, como dice Hamlet, ya sabéis, hay que ser cruel para ser bueno. Soy muy cruel y muy bueno. Vamos a ello. Bueno, dejamos esta larga introducción metodológica y nos ponemos por fin con el tema de la clase de hoy. A ver, compañeros, la clase de hoy es una de las clases más difíciles, complicadas, enrevesadas e inauditas que vayáis a recibir jamás. Espero. Pero a la vez que es difícil, es de aquellas que si lo hago medianamente bien y estáis medianamente despejadas, igual hasta os cambia la vida o os dice algo relevante, ¿vale? A ver si lo consigo, porque de hecho a mí me ha costado muchos años, ¿vale? Y es complicado. Vamos a hablar de la modalidad. Por supuesto, agradezco, no que metáis mensajes muy largos, pero que vayáis metiendo pullas de sí, de acuerdo, no lo pillo y tal, porque así me voy yo viendo si me explico bien o no, ¿vale? Vamos a hablar de la modalidad. La modalidad es el problema de los modos. Gran problema. ¿Os habéis fijado, los que ya habéis estado conmigo en el otro barrio, es decir, en el otro cuatrimestre, os habéis fijado con qué frecuencia y persistencia manejo conceptos modales, como la autonomía modal, los modos de relación, incluso conceptos que no llevan la palabreja modo o modal incluida, son conceptos modales como repertorio, disposiciones, paisajes. Vamos a ver. ¿De dónde naricillas sale esto de los modos? ¿Y por qué me preocupa y me importa tanto? Y sobre todo, ¿por qué puede ser relevante para vosotras y vosotros? Pues vamos a ver si nos aclaramos.
En la pizarra que tenéis aquí al lado, la primera línea dice modalidad y fineza. Madre mía, qué mal escribo. Yo no soy muy fino, pero la modalidad sí lo es. ¿Por qué he puesto modalidad y fineza? Porque el problema de la modalidad es efectivamente un problema de fineza, es un problema de afinar, es un problema de ser, es una cuestión, más que un problema, es una cuestión de ser capaces de ver más de lo que normalmente estaríamos entrenados para ver. ¿En qué sentido? Esto no es nada esotérico ni nada problemático, ¿vale? Imaginaros, vamos a la segunda línea del transistor, imaginaros que acabamos de inventar la radio, ¿vale? Pero que estamos en ello, estamos inventándola, ¿vale? Aquello está todavía un poco así con pinzas, ¿no? Entonces hemos inventado las ondas de radio, hemos descubierto las ondas de radio y hemos descubierto que podemos mandar mensajes. Y entonces estamos emitiendo aquí con el microfonillo y tenemos un transistor enorme, grande, con una única emisora, que es emisora el Jordi, emitiendo bla, 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 bla. Claro, a unos les llega mejor, a otros les llega peor, a otros se les pierde. Y hay una gran y única emisora que es la voz del Jordi, por ejemplo, ¿vale? O lo que pensamos que es la voz del Jordi, porque claro, cada cual, a lo mejor los que estáis en Ponferrada os llega una voz, pensáis que es la voz del Jordi y sabe Dios que es aquello. Pero vamos, hay una única emisora o entendemos que hay una única emisora y una única gran onda de radio, ¿vale? ¿Por qué la modalidad es un problema de fineza, una cuestión de fineza? Porque la modalidad es inventar el dial. O sea, la modalidad supone añadirle a la radio un botoncillo para sintonizar. Y supone descubrir que no hay una única emisora, sino que hay un huevo de emisoras, hay muchas emisoras. Es más, supone descubrir, esto lo veremos enseguida, que nosotros podemos ser también emisores y no solamente orejas puestas, ¿vale? Por eso he puesto el transistor a la red de redes. La historia de la lógica de la epistemología, es decir, de la ciencia del conocimiento y de la metafísica en Occidente, desde Aristóteles, es la historia de la radio. O sea, es la historia de una gran única emisora, que es la emisora de la verdad, de lo bueno, de lo bello y del ser, o Dios, ¿vale? Y esa única emisora es la única que podíamos sintonizar y no se nos pasaba siquiera por la cabeza que podía haber un botón para cambiar de emisora. Acojonante. Aristóteles tuvo sus más y sus menos con la escuela de Megara, que era una escuela lógica que fue la que aportó la idea de la lógica modal. Es decir, aparte que las cosas pueden ser verdad o mentira, las cosas pueden ser posibles, necesarias, imposibles, contingentes, es decir, una serie de variaciones, de finezas que hacen que el ser se module, ¿vale? Que el ser se diga de muchas maneras. Esto es muy importante para la estética, compañeras y compañeros. Es muy importante porque, como he dicho quizás alguna vez, la estética es casi naturalmente, inherentemente modal. ¿Por qué? Porque pese a los compañeros y compañeros del grupo de la belleza, que son mayoría, son muchos, la belleza no existe. La belleza es como esa gran emisora, como esa gran onda gigante de radio. Es decir, no es que no exista, es que solo existe cuando la modulamos. Solo existe bajo cada uno de los modos en los que somos capaces de verla. No, Escarla, no es que sea subjetiva. Kant intentó apañar eso. No es que sea subjetiva, no es que dependa de cada cual. No, si fuera así, cada cual veríamos cosas bellas completamente diferentes, cada uno de nosotros. Y no es el caso, porque nos ponemos de acuerdo en muchos casos, ¿verdad que sí? Es más, nos parece, incluso nos indignamos o nos rebotamos, pero ¿cómo le puede gustar esto a nadie? Por Dios, con este tío tan feo, con estos pelos, ¿cómo le puede gustar a nadie? Porque hay una relativa base objetiva, aunque lo experimentamos subjetivamente, como hemos visto al hablar de Kant. ¿A dónde voy? La belleza es ni objetiva ni subjetiva, es modal, es decir, depende del modo, la poética, que apliquemos a modo de gafas, a modo de filtro, a modo de botón de sintonización del dial para percibirla, para construirla como tal. Depende de nuestros conocimientos, Amper, de nuestra sensibilidad, depende del modo de relación que apliquemos precisamente para dar cuenta del mundo. Claro, las disposiciones vienen un poco por ahí, no adelantemos demasiado porque ahora ya hemos entrado en ellas. Vienen un poco y son parte del tema, no son el tema completo. Recordad que las disposiciones siempre se acoplan no con el mundo en bruto, sino con un repertorio de formas que nos da el mundo como, por así decir, predigerido. Por eso el siguiente punto, el tercer punto de esta clase tan complicada, es la posibilidad e inherencia de los repertorios. Claro, en la medida en que el mundo, lo bello, el ser, no se da sí o no, no se da como una gran emisora, aunque a muchos les gustaría, sino que se puede dar, si queréis, sintonizando, modulando, afinando, poniendo oído a esto pero no a lo otro, captando unas cosas, seleccionando. Esa selección
que hacemos es una selección, por así decir, del sistema completo de construcción del mundo, de percepción del mundo al que nos queremos aplicar. Al hacer eso, generamos precisamente la posibilidad de que haya repertorios. ¿Por qué? Porque entonces decimos, hoy estoy bajo este modo, como hizo Kierkegaard. Kierkegaard era un filósofo danés, como las galletas de mantequilla, del 19, que construyó un pequeño repertorio en el cual estaba la vida del esteta, la vida del científico, la vida del religioso, ¿verdad? Entonces, en la medida en que añadimos el botón de sintonización a nuestra radio mental, podemos sintonizarnos y vivir como científicos, como estetas, como profesores de estética, sabe Dios. Vamos. Entonces, con eso completamos ese pequeño paisaje, ese pequeño conjunto de formas que darían sentido a nuestro mundo, ¿vale? En algunas de las cuales habitamos, en otras hemos habitado y las hemos dejado, o están ahí a nuestra disposición. Eso es un repertorio, esa colección de formas. Pero eso es solamente posible cuando entendemos que podemos sintonizar, que podemos cambiar de modo, que podemos cambiar de rollo, como decíamos antes, ¿verdad? De acuerdo. Esto que estamos llamando el botón de sintonizar, en términos filosóficos, en términos conceptuales, sería lo que llamaríamos las competencias modales, es decir, las competencias para ajustar a un modo de relación determinado, para saltar de un modo a otro. Los músicos eso lo llaman modular. Fíjate, muy parecido, ¿verdad? Estás tocando por una escala y de repente modulas y encuentras como un puentecillo que te pasa a otra escala. Y cada escala es un estado de ánimo, es un modo de relación, es una forma de dar cuenta del mundo. Efectivamente, Vico, muy bien. Dependiendo del modo en que nos encontremos, veremos unas cosas bellas u otras. Y habrá otras que las ignoremos directamente. Alguien que no haya descubierto, que no haya incorporado a su repertorio el modo, por ejemplo, característico del arte povera, conocéis, del arte matérico, que gusta de las texturas, de los rotos, de los desgarrados, de los oxidados, o lo que los japoneses llaman el wabi-sabi. Alguien que no haya incorporado este modo de relación irá por la calle y no verá todas esas bellezas acojonantes que están por ahí. Es que ni las verá. Y alguien que sí que lo tenga, pero que tenga otras poéticas, pues verá esas y verá otras. Y según como tenga el cuerpecillo, según como tenga en qué modo esté sintonizado, pues se emocionará más genuinamente con unas o con otras, ¿verdad? Por eso efectivamente hay variaciones a lo largo de la vida, porque vivir, ¿qué otra cosa es sino generar y de alguna manera administrar repertorios, ¿verdad? Si no somos una bestia nada más. Según cómo te levantes, porque además, Samper, eso está muy bien apuntado, recordad, y ahí sí, por eso llamamos disposiciones, para recuperar el carácter corporal, fisiológico, material de nuestro cuerpecillo, ¿verdad? Que es aquello que le da base a toda nuestra sensibilidad. Claro que depende cómo nos levantemos, claro que depende cómo tengamos el día y cómo tengamos la tripilla y cómo tengamos un montón de cosas. Y la educación e información también ayuda, claro que sí, fundamentalmente. O sea, esa especie de mezcla de naturaleza-cultura, de cuerpecillo-formación, ayuda. Las clases de estética son una gran ayuda, si ven más lejos, ¿no? Vale, pero sigamos adelante. Porque la tercera línea de la cuarta, aparte de competencias modales, habla de poder instituyente. Claro, cuando somos capaces de sintonizar, lo que estamos haciendo es no solamente diferenciar diferentes modos de dar cuenta del mundo y por tanto percibir, afinar nuestra percepción y ver cosas diferentes, sino que además podemos inventarnos una emisora, inventarnos o redescubrir una emisora, ¿vale? Podemos pertenecer a una cultura pobretona como la nuestra, una cultura cercada y desposeída de repertorio y de cultura antropológica firme, y tener la misión o la putada de tener que construir, como si fuéramos náufragos, como si fuéramos Robinson Crusoes, construir una pequeña civilización de formas. Eso es hacer repertorios. Eso es lo que hacemos cuando nos encontramos desamparados en una culturilla artística o sensible que no da cuenta de muchas de nuestras posibilidades. Entonces ahí tenemos un poder instituyente, esa palabreja que a mí me interesa tanto, para instituir, para fundar poéticas, igual que fundáis foros temáticos en la asignatura, pues podéis fundar sensibilidades. Eso es lo que hacen los artistas de vanguardia cuando descubren el cubismo o el fobismo o Dada, ¿de acuerdo? El melancólico, ese es otro tema, Samper, que hablamos la semana pasada. El melancólico funda repertorios, por eso decía Aristóteles que los hombres de genio eran todos melancólicos. Funda repertorios porque es capaz de echarlos de menos. Por eso está melancólico el pobre, porque no se acaba de acomodarlos, se echa de menos. Lo hacemos en grupo, invariablemente. Invariablemente, porque aunque lo hagas en la mayor de las soledades, en la más melancólico de los retiros, lo haces con el lenguaje.
y lo haces con elementos corporales, fisiológicos, biorrítmicos, de alguna manera, que pertenecen a todos, que son comunes. Entonces, aunque no lo sepas, aunque estés tú comiéndote la cabeza tú solo como un Dostoyevsky enfurruñado, te comes la cabeza en ruso, en el lenguaje que sea, y eso es un procomún. Por eso siempre lo hacemos en grupo, aunque seguramente lo sinteticemos solos, ¿verdad? O sea, que se trabaja mejor a veces. Vale. Bueno, lo de los animales veganos tiene más mala fama, ¿no? Si piensas en los fascistas y una serie de cosas más. Yo no diría que somos vegarios, yo diría que somos parte del común, que somos gente común y que manejamos elementos comunes. Y eso no quiere decir que no podamos individualizarnos. Más bien quiere decir que la única forma de individualizarnos es a partir de ese procomún, que es el lenguaje, que es la crianza, que es la cultura, entendida como cultivo, es decir, como cuidado, ¿verdad? Cultivar es cuidar, y cultivarse es cuidarse y cuidarnos unos a otros. Y eso nos permite ser humanos, ser personillas. Porque si a alguien le abandonan de niño en mitad de un bosquecillo, es otra cosa. Un humano no es, ni habla latín solo, como pensaban los antiguos. ¿Vale? Vamos a seguir. En la siguiente línea, por ir un poco al compás que yo mismo marcaba aquí, aunque ahora podría saltármelo, pone lo de mundos a prueba y hombre enteramente. Claro, en la medida en que encontramos la ruedecilla de sintonizar, encontramos emisoras que no sabíamos que nos podían llegar, pero sí nos llegan y nos dicen cosas y nos acoplamos con ellas, o en la medida incluso en que recuperamos nuestro poder instituyente y fundamos nuestras propias emisoras, en esa medida estamos haciendo lo que es característico del trabajo artístico, que es hacer mundos a prueba. Cuando Bach compone una fuga, Shostakovich un cuarteto o Rothko pinta un cuadro, sabe Dios, está haciendo un mundo a prueba, está poniendo un conjunto de relaciones ahí, en música, en pintura, en lo que sea, y está viendo a ver qué tal funcionan, a ver si alguien se acopla con eso, a ver si le funcionan a él, y a veces rompe el cuadro porque no le funciona, pero si le funciona a él y le funciona a otra gente, y tenemos un pequeño mundo de relaciones, porque el mundo no es más un conjunto de relaciones, como veremos en otra clase, pues tenemos un pequeño mundo a prueba en el que podemos jugar, en el que podemos ponernos en juego, poner en el libre juego de las facultades del que hablaba Kant. Y recordad, si os acordáis de la clase de Lukács, que ahí y solamente ahí somos hombres o mujeres enteramente, porque ahí es donde nos desplegamos, donde nos cumplimos, donde echamos los restos, ¿verdad? Entonces, aunque luego nos salgamos y seamos hombres enteros, ¿verdad? Un mundo a prueba sería un nuevo repertorio. Un mundo a prueba seguramente sería un cachito de un repertorio. Un repertorio siempre tiende a aludir, Alonso, a precisamente a un conjunto de formas que pueden ser un conjunto de mundos a prueba. Digo esto porque, por ejemplo, cuando un músico compone cuartetos, pues efectivamente tiene Shostakovich, tiene sus 16 cuartetos, ¿vale? Pero los cuartetos de Shostakovich se escuchan siempre en relación a los de Beethoven, por ejemplo. Entonces, el repertorio, por así decir, de lo que es la cultura de los aficionados a los cuartetos, allí donde vas viendo las variaciones de la sensibilidad, porque Beethoven, como el buen decimonónico, es más patético, es más ingenuo en ciertos sentidos, más simple en otros, y en cambio Shostakovich es más revirado, más retorcido, más trágico, y no puede dejar de serlo, un señor que había pasado por la Segunda Guerra Mundial y por Stalin, ¿no? Evidentemente, no lo digo. Entonces, el repertorio es, como su nombre indica, un conjunto de formas. Podemos acotarlo donde queramos. Nadie tiene aquí la autoridad para decir el repertorio empieza aquí y acaba allá. Un repertorio es un conjunto de formas. Decidid vosotros cuál es vuestro repertorio. ¿Cuál será la condición para saber qué es un buen repertorio? Volvemos a ello. Un buen repertorio es aquella colección de formas que nos sirve para dar cuenta del abanico de lo que abarca nuestra sensibilidad. Si mi sensibilidad es tan cenutria que me llega de aquí a aquí, pues este es mi repertorio, camaradas, mira, ¿lo ves? Claro, si mi sensibilidad es más amplia, pues tener un repertorio más amplio que incluirá más formas, que incluirá más referentes. Claro, si mi sensibilidad es tan exquisita, tan delicada, tan tiquismiquis, que mi repertorio se sale por los bordes, pues será un repertorio débil, flojo, como una planta que crece con poca luz, ¿verdad? Entonces ahí es donde cada cual tiene que encontrar su propio equilibrio, cada cultura tiene que encontrarlo, y eso nos llevaba, si os acordáis, a la vida de las formas de Focillón, ¿os acordáis? Al paso de lo arcaico, a lo clásico, a lo manierista, a lo barroco, como sucesivas reviraciones, sucesivas
complejizaciones de los repertorios que los hacían pasar del momento delicioso y simple de lo arcaico a través de lo clásico hacia lo excesivo, recargado y ya tiquismiquesco de lo barroco. Pero vamos, ese es un tema de otra clase, como recordáis. Vamos a cambiar de pizarra. La modalización, es decir, el aplicar recursos modales, como hablábamos de lógica, es posibilidad, efectividad, necesidad, contingencia, etcétera, pero en estética son todas las poéticas, es una forma de apropiación. ¿Por qué? Porque recordad lo de la autopoiesis y lo de los acoplamientos. O sea, en estética siempre llegas y lo que haces es que das cuenta de aquello que ves, de la obra de arte, del mundo, de tu prima. Das cuenta de ello con aquello que tienes, con tus herramientas, con lo que hemos dicho antes, con tu cuerpecillo, sobre todo si el caso es la prima, con tu cuerpecillo, con tu educación, tu formación, etcétera, ¿verdad? Entonces, la modalización, la aplicación de recursos modales siempre es una apropiación. Tú llegas y te apropias de alguna manera de eso, de esa obra de arte, y lo haces según los recursos que tienes, ¿vale? No hay otra forma de tener una experiencia estética que no sea una apropiación, es decir, que no sea una intersección de tus disposiciones con esas formas que tienes que cuidar. Eso es importante. En ese sentido, la autoría, el ser autor de una obra o el autor de una experiencia, nos remite, creo que hemos hablado de esto alguna vez, nos remite a la etimología de la palabra autor. Autor en latín viene de augere, está ahí apuntado. Augere. Augere significa aumentar, ¿vale? Entonces, el autor es alguien que coge y aumenta eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al apropiárselo, al acoplarse con ello, da cuenta otra vez de ese mundillo, ¿verdad? Entonces, más fineza, es decir, coges y esa obra, eso me pasa a mí con los librillos que yo escribo humildemente, la gente me comentáis lo que veis en mis libros y muchas cosas yo la verdad es que no se me pasó por la cabeza, pero está genial y es verdad y están ahí, porque yo lo sepa o no lo sepa da igual, lo que estamos haciendo es entre todos como común construir un texto con todas sus reverberaciones, interpretaciones, lecturas y tal, y las lecturas vuestras son tan legítimas como las mías, perfectamente. De hecho no hay otra. ¿Vale? Entonces, ahí cada uno de nosotros cuando leemos un texto, cuando vemos una obra de arte, hacemos una glosa, que decían los antiguos, es decir, aumentamos ese texto con interpretaciones, con lecturas y tal. Yo, Goitian, no estoy muy feliz con lo de la hermenéutica, porque los hermeneutas parece que a mí me apesta un poco, parece que están todo el tiempo buscando como la verdad, la interpretación de la verdad que de alguna manera está contenida en el texto y a la que hay que llegar, ¿no? Les pasa un poco lo mismo que a los iconólogos, que les tenéis mucha afición también en mi historia. Yo pienso que más que haya una verdad oculta o una interpretación a hallar, una interpretación canónica, ¿no? Lo que hay es una deriva constante en la cual van habiendo acoplamientos, en la cual vamos modulando nuestros acoplamientos con esa cosa hasta que deja de ser fértil y ya está. Y como decía Marx, la naturaleza humana es el conjunto de todas las relaciones sociales existentes, en las tesis sobre Feuerbach. En estética, por así decir, la vida de una determinada obra de arte o de una determinada vena de experiencia estética sería la suma de todas las relaciones a las que ha dado lugar. No sé, en ese sentido no habría una especie de base hermenéutica irrenunciable. Estaría aquello vivo, ¿verdad? Y rotando. Lo he puesto 1000 veces como ejemplo. Sabe Dios de qué manera se acoplarían los medievales con las madonas, con las vírgenes de las iglesias, y de qué manera nos acoplamos nosotros. ¿Sabes? A ver dónde está la verdad hermenéutica ahí. Dios, ¿sabes? Fíjate. Y las que están por caer. En ese sentido, este es un tema también que nos conecta con algo que dije, creo, en la clase de la melancolía. Yo voy dando pistas para los que hacéis diferentes tipos de trabajos, para que encontréis formas de acoplaros y formas de desarrollarlo, ¿verdad? La modalidad es algo que de alguna manera es inherente, irrenunciablemente inherente a casi todas las culturas estéticas, premodernas, primitivas, etcétera, con más o menos sofisticación, pero que en Occidente somos especialmente tenutrios y ya hubo un primer intento con Platón y con Aristóteles de cargárnosla, de tal forma que dejamos esa brea. De hecho, Platón, si recordáis, quería echar a los poetas y a los músicos de la República, de la polis, y Aristóteles, pues vamos, tenía opiniones algo más complejas al respecto, pero tampoco ayudó mucho. El caso es que sí que hay un momento histórico para los que hacéis arte y poder, que sé que sois unos cuantos y me metéis en los trabajos morcillillas de arte y poder. Hay un momento histórico en Occidente, en la historia de Europa, que es el Concilio de Trento, en 16, en el cual de alguna manera hay una especie de refundación de la modernidad. Lo que había sido el primer humanismo, el Renacimiento
y bueno, todo lo que había sido la primera vida de las ciudades después de la peste negra y el siglo XIV, el 480, el 580 y tal, se lo cepillan. Y toda esa fineza modal que todavía podemos ver, lo he dicho alguna vez, en intelectuales humanistas como Vives, Erasmo, Gracián, Huarte de San Juan, muchos son españoles, alguna vez porque la cultura filosófica en esa época era especialmente fuerte acá, en Alemania eran unos bárbaros, en Inglaterra te cuento. Entonces, buena parte de esa cultura humanística del Renacimiento se la cepillan estos señores del Concilio de Trento, los obispos fundamentalmente, y los reyes absolutistas asociados, y se la cepillan para pelear contra, de alguna manera, los protestantes, que a su vez hacen lo mismo, y la reforma protestante acaba resolviéndose de un modo muy tonal, es decir, acaban con las modalizaciones. De hecho, lo que hace el Concilio de Trento, por eso os lo digo y por eso es histórico, lo que hace el Concilio de Trento es prohibir las escalas musicales con las cuales se estaba haciendo música litúrgica muy diversa, y acaban reduciendo las escalas musicales permitidas en todo el occidente cristiano a dos: la escala mayor y la escala menor, que permite como dos pequeños modos de afectividad: el modo mayor, que es sublime no, heroico, pomposo, de Te Deum, y el modo menor, que es así como bucólico, apagadillo y tal y cual, ¿no? Y se cepillan toda la infinita potente variedad repertorial de modos a los que nos había acostumbrado la cultura tanto medieval y premoderna como el mismo Renacimiento. Todavía en Shakespeare nos encontramos, mi querido Hamlet, con este fragmentito que pone aquí, que es cuando llegan los actores a hacer la obra esta, ¿verdad? A Elsinore. Os lo traduzco para los que no sepáis inglés. Dice: son los mejores actores del mundo, ya sea para la tragedia, la comedia, la historia, el género pastoral, el pastoral cómico, el histórico pastoral, el trágico histórico, el trágico cómico histórico pastoral, escena indivisible o poema ilimitado. Séneca no puede ser demasiado pesado ni Plauto demasiado ligero. Claro, aquí veis una variedad de modos, aunque sea de coña, porque esto se lo hacen decir a Polonio, que es un poco el tonto de la obra, el tonto que tiene su amiga, vamos, se lo hacen decir a Polonio, pero ya da cuenta todavía de una variedad de modos de abordaje. A mí me encantaría ser capaz de componer una clase bajo cada una de estas claves, ¿no? Una clase trágica, una cómica, una histórica, una pastoral cómica, en fin, sería muy hermoso. Pues esta fineza, esta capacidad de modulación, de sintonizar diferentes emisoras, de la que Shakespeare da aquí cuenta de coña, es lo que se cepilla el Concilio de Trento y es lo que se cepilla la deriva de la Reforma Protestante. Es lo que el absolutismo no puede tolerar, y es aquello con lo que acaba. Por eso digo que ahí comienza el baile, compañeros, porque ahí es donde ya engarzamos con el principio de la República de los Fines y la autonomía ilustrada, que no deja de ser un torpe y estratégico intento de ir recuperando lo que al final acabaremos hablando, que es la autonomía modal, es decir, la autonomía de esas infinitas emisoras, de esos infinitos modos de nuestra sensibilidad y nuestra receptividad. Y esa es la cuestión. Y son las 8:30, por Dios, qué bien, a tiempo. Vale. ¿Qué tal? ¿Se ha hecho muy complicado o habéis seguido bien? A gusto. Yo estaba a gusto también. Será por el vinillo. San Pere está muerta. Bueno, ¿qué se va a hacer? Alguna víctima había que tener. Bueno, esto es complicado. Yo he avisado, Lorenzo. He avisado. La clase está grabada. Podéis volverla a ver cuando queráis. Es complicado sobre todo porque fijaros que en esto estamos prácticamente explorándolo. O sea, la primera reivindicación, para que os hagáis una idea, estáis realmente en la punta de lanza de la reflexión filosófica occidental. La primera, bueno, no tanto, pero por ahí andará la cosa. El primer autor que se molesta en recuperar a la escuela de Megara y por tanto pensar la ontología en claves modales es Nicolai Hartmann, que, bueno, trabaja en los años 40, años 50, pero no le hace caso ni el tato. Y es ahora, con una serie de gente más joven, si es que yo soy joven, estamos intentando recuperar a ese buen hombre y ver qué narices está viendo en todo aquello, ¿vale? Se está recuperando mucho ahora precisamente porque cuestiones como la red de redes, internet, la inteligencia artificial, la historia de la inteligencia contemporánea nos permiten sacarle partido a un montón de cosas que antes eran más difíciles de ver. Ahora, el símil este que os he hecho al principio del pasar de la radio, de la COPE, a la red de redes, donde hay multiplicidad de emisores, multiplicidad de receptores y capacidad de deriva continua,
que ya no es la gran cadena de radio, ese símil podemos plantearlo en términos de andar por casa y lo pillamos. Imaginaros lo que sería el caso hace 80 años, era difícil entender lo que era la radio, imaginaros lo que sería la red de redes, ¿no? Ahora podemos pillarlo y ahí es donde entra en juego esta historia. Y luego además es una cuestión de exigencia y fineza. Esa fineza es una especie de apuesta, de nuevo antropológica y política, para los que estáis en arte y activismo, muy importante. Esa es la apuesta, si recordáis al Marcuse de la dimensión estética, de la importancia de guardar las formas, de la importancia de recuperar la fineza, ¿vale? Y aquí vamos a dejar la clase, compañeros. Para los que os interesaba Trento y todo esto, que había alguien que me preguntaba, tenéis que indagar por Zarlino. Josefo Zarlino, a ver cómo lo pongo. Trasca. Este señor fue el teórico, el ideólogo de alguna manera de esta restricción y recorte modal brutal que supuso el Concilio de Trento. Podéis indagar. Pero vamos, no estaba solo, todos estos cabrones trabajan siempre en equipo y sobre todo trabajan dentro de una dinámica histórica que era la de la tremenda concentración de poder que hacía falta para generar el Estado absolutista, el capitalismo, en fin, todas esas historias truculentas que ya sabéis el resultado. Y eso de alguna manera es internamente solidario de estos procesos de poda brutal de nuestra sensibilidad, de poda radical de las capacidades instituyentes de las personillas, ¿verdad? A ver, que se me va ese comentario. Puede llegar un momento, a ver, que te veo, que haya tanta modulación que puedan convertirse en casi individuales, como tú, claro, Alonso, claro. Ese sería el momento barroco, el momento de tanta exuberancia disposicional, de tanta refinamiento, ya más que fineza sería refinamiento, ¿verdad? En el cual ya compartimentamos extremadamente todo. De hecho, eso es un fenómeno que se ve muy bien en la historia de las artes musicales. Cualquier civilización musical, cuando empieza, arcaico, tiene unos pocos modos musicales, y cuando va avanzando se ve en cualquier historia de la música que se llega al microtonalismo, es decir, que se empiezan a distinguir los tonos partiendo las notas, cuartos de tono, octavos de tono, y se va haciendo una música más delicada, más puntillosa, más tiquismiquis, que digo yo siempre, ¿verdad? Y ahí empezamos como a afinar. Los hindúes, por ejemplo, que tienen un sistema basado en los ragas, podéis indagar sobre esto también si queréis. Ragas. Pues hay culturas que tienen 60, 80 ragas, que son manejables, pero ya hay algunos músicos que manejan 400 ragas, y esos tíos están un poco fatal, y luego hay culturas que tienen hasta 4000 ragas, lo cual es inmanejable, 4000 modos de la sensibilidad, 4000 estados de ánimo, o espíritus posibles, o daimones, o lo que sea. Uso comparaciones con la música Vico en parte porque es lo que me manejo yo algo más y porque sobre todo en términos modales es donde más claramente se ve, porque en la pintura nos podemos hacer ilusiones de que lo que estamos viendo es una Virgen María o un bodegón de plátanos y nos podemos imaginar que hasta ahí llega el tema de qué bonito esto de la pintura, que consiste en pintar plátanos o madres vírgenes y tal, y hay gente que se cree que es eso la pintura. En música no, en música sabemos que aquello que tenemos delante, aquello que estamos escuchando o que recordamos son relaciones, son modos de relación. No hay otra forma de ver la música. Escuchas algo, puedes imaginarte con Vivaldi que son pajaritos o cazadores pegando tiros, pero vamos, es menor, ¿no? El peligro del figurativismo, por así decir, es menor en música. En música se entiende más claramente la matriz relacional, que es fundamental para esto. Y luego la puedes extrapolar al resto de las artes. Luego te das cuenta de que en realidad no están pintando plátanos ni vírgenes, sino están pintando relaciones, están pintando equilibrios, están componiendo. Cuando alguien es pintor lo sabe, cuando alguien es arquitecto pues también lo sabe. Solo que en música se ve mejor. En la clásica y en la contemporánea, yo creo que toda la música es básicamente relacionada. Hombre, claro, cuando le metes letra ya te puedes hacer la misma ilusión que te hacías con los argumentos de las pelis, que es otra gran chorrada, o con los temas de los cuadros. Esta película es la que va de esto, y te crees que la has entendido. Pues no, camarada, no la has pillado. Estás cogiendo el rábano por las hojas, y te estás poniendo de hojas de rábano, vamos, hasta el ojete. La música es el mejor ejemplo que los plátanos, pues sí, seguramente, aunque alimenta menos. Bueno, os voy a dejar que se me van las patatas, ya están hechas, ya tengo que echar los huevecillos y hacer un poco de alquimia torera para que esto salga, ¿vale? No complicamos más la cosa. La semana que viene, más. Nos vemos en los foros. Compañeros, yo la saco la tortilla, otra cosa es que valga para nada.